Muy bien. Empezamos, ¿sí? Hoy vamos a empezar con formación de compuestos, ¿sí? Yo les pedí que traigan la tabla periódica, hoy, que la tengan a mano, si bien siempre tenemos la tabla periódica, porque hoy vamos a trabajar mucho con la tabla periódica, ¿sí? Formación de compuestos es un tema, como les decía hoy, que en general les es difícil, eh, les es molesto, porque es como volver a aprender a leer y a escribir, ¿sí? Hay que aprender un montón de cosas que uno no está acostumbrado a usar y hay que pensar mucho, ¿sí? Hay que pensar mucho. Está buenísimo, parece un poco aburrido, pero está buenísimo. Lo mismo pasa con estiquiometría y con balancear ecuaciones, en el sentido de que ustedes van a tener que aprender a usar el coco. ¿Sí? Van a tener que empezar a aprender a usar el razonamiento, ¿sí? Lógico, y hacer algunas cuentitas simples, pero hay que hacerlo. Y voy a empezar directamente con algo que yo les pido, por favor, pero se lo estoy pidiendo hoy, ¿sí? Pido, por favor, que se lo aprendan, ¿sí? Que se lo super aprendan, no que se lo aprendan, que se lo super aprendan. Y es este cuadrito que está acá, ¿sí? Y yo voy a estar un rato con este cuadrito que está acá. No un ratito, voy a estar un rato, ¿sí? Eh, porque la clave de entender compuestos y la clave de aprender compuestos es este cuadro que les acabo de decir, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de compuestos, esto lo vimos en sistemas materiales, ¿sí? Al principio de todo, vimos que las sustancias puras podían ser compuestas o podían ser simples. ¿Se acuerdan que habíamos visto sustancias puras y sustancias simples? ¿Sí? A raíz de todo eso también determinamos lo que era un elemento, ¿eh? Vimos lo que eran los elementos de la tabla periódica. ¿Qué eran los elementos? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién se acuerda que era un elemento? ¿Se acuerdan la definición? Un par estuvieron ahí revisando las clases, estuvieron mandando mensajes, estuvieron revisando las Eran clases. sustancias que no podían convertirse en otras más sencillas por medios químicos. Muy bien, sí, perfecto. Eso era una de las características de los elementos. ¿Y qué sabíamos de los elementos? ¿Qué sabemos de los elementos? ¿Cómo diferencia un elemento de otro? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la forma de diferenciar los elementos entre sí? Por su número de protones. Exactamente, por su número de protones. ¿Y cómo se llamaba el número de protones? El número de protones, obviamente, la cantidad de protones, pero ¿qué número me indicaba a mí la cantidad de protones en la tabla Número periódica? atómico. Número atómico. Perfecto, muy bien. Esto me está empezando a gustar. El número atómico, el Z o el número atómico. O sea que los distintos elementos se iban a diferenciar por el Z o el número atómico. ¿Sí? Muy bien. Habíamos visto, cuando vimos la tabla periódica, ¿sí? Acuérdense de la tabla periódica, que, acá está, la gráfica también, como todos ustedes, habíamos visto que la tabla periódica, cuando yo la miraba, tenía del lado izquierdo, por decirlo de alguna manera, iba a encontrar a los metales. ¿Sí? Iba a encontrar a los metales. Y del lado derecho iba a encontrar a los no metales. ¿Sí? Los no metales eran mucho menos que los metales. ¿Se acuerdan la ubicación de la tabla periódica? ¿Sí? Yo iba a tener los metales y los no metales. ¿Sí? Tanto los metales como los no metales son sustancias, ¿sí? Son sustancias puras, son sustancias simples, pero son elementos. ¿Sí? Cuando yo los elementos los empiezo a combinar entre sí, de alguna manera, empiezo a tener compuestos. ¿Sí? Empiezo a tener compuestos. Los compuestos están formados por más de un elemento. ¿Sí? Los compuestos químicos van a estar formados por más de un elemento. A ver, lo mismo que anteriormente. ¿Cómo vamos a obtener esto? ¿Sí? Entonces, lo que yo hice acá fue armarles un cuadrito para ir viendo, que probablemente nos va a llevar toda esta clase y la clase que viene. ¿Sí? Hay que ver un montón de definiciones también. Cómo obtener, a partir de los elementos, los distintos tipos de sustancias. ¿Sí? Los distintos tipos de sustancias. Si yo parto de un metal o si yo parto de un no metal. Yo acá les puse entre paréntesis abajo, ¿sí? La formulita que voy a utilizar. Obviamente que en la tabla periódica el cobre es Cu. ¿Sí? Yo le puse metal como para generalizar que es un metal. ¿Sí? Y los no metales van a depender de los no metales. Puse acá entre paréntesis X porque cada vez que ustedes vean en este power, en esta clase, una X, voy a estar hablando de un no metal. De un no metal cualquiera. ¿Sí? De un no metal cualquiera.
Para trabajar con compuestos hay que tener en cuenta que son varias las reacciones que tenemos que analizar, ¿sí? Pero parten de la misma situación. Tanto los metales como los no metales, ¿sí? Yo los voy a tener que, para empezar a ver compuestos, primero hacer combinar con hidrógeno o con oxígeno. ¿Ven? Yo acá puse que los metales cuando reaccionan con hidrógeno, ¿ven? Los metales cuando reaccionan con hidrógeno van a dar como resultado hidruros metálicos. ¿Sí? Este es el nombre. Fíjense que yo no estoy hablando de un compuesto en particular, sino que simplemente les estoy dando la familia de compuestos. Y esto que les estoy diciendo, se lo van a tener que aprender. O sea, lo tienen que saber. Para la clase que viene, yo les digo, ¿qué pasa si a un metal le sumo un hidrógeno? Ustedes me van a tener que decir, obtengo un hidruro metálico. Eso van a tener que hacerlo. Eso no queda otra. Fíjense, yo dije metal, hidrógeno, no dije sodio. Hablé de todos los metales que se combinan con hidrógeno, me van a terminar dando hidruros metálicos. ¿Sí? A los metales, ¿sí? Los metales, fíjense acá le puse la formulita general, ¿sí? Que sería metal hidrógeno, ¿eh? O sea, un metal hidrógeno. Yo igual voy a analizar después caso por caso. A los metales, cuando se los combina con oxígeno, me terminan dando compuestos que se denominan óxidos básicos. ¿Sí? Óxidos básicos. Entonces, al metal lo combino con oxígeno, me da un óxido básico. ¿Sí? O sea que, cuando yo al metal lo combino con hidrógeno y con oxígeno, obtengo dos sustancias diferentes. La sustancia hidruro metálico o la sustancia óxido básico. ¿Sí? Los óxidos básicos, ¿sí? Al combinarse con agua, me terminan dando hidróxidos. O sea, esta sustancia la combino con agua y me da un hidróxido. Acá dice metal oxidrilo. Fíjense que yo lo único que les digo es estoy combinando, estoy combinando, estoy combinando. No estoy haciendo nada raro, no hice ninguna cuenta, ¿sí? Para que no se me pongan mal. Y acá voy a parar cuando llegue a hidróxido. O sea, yo desde un metal puedo obtener un hidróxido. ¿Sí? Desde un metal puedo obtener un hidruro metálico. ¿Sí? Los no metales, cuando reaccionan con hidrógeno me van a dar hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos, y acá yo les puse dos fórmulas generales, después más adelante les voy a explicar por qué. ¿Sí? Hidruros no metálicos. Al no metal, cuando se lo hago reaccionar con oxígeno, me va a terminar dando un óxido ácido o anhídrido, óxido ácido o anhídrido. ¿Sí? Y acá tengo dos situaciones diferentes. Los hidruros no metálicos se pueden disolver en agua, ¿sí? Pero no reaccionan con agua. ¿Entiendes? Se disuelven en agua, pero no reaccionan con agua. Entonces me terminan dando hidrácidos. ¿Sí? Pero los anhídridos u óxidos ácidos sí pueden reaccionar. Cada vez que vean el más, quiere decir que está reaccionando. ¿Sí? Sí pueden reaccionar y estos me van a dar óxidos ácidos. ¿Sí? Entonces fíjense, del no metal yo puedo llegar a obtener hidruros no metálicos e hidrácidos. Del no metal yo puedo llegar a obtener óxidos ácidos o anhídridos. Y aparte puedo llegar a obtener óxidos ácidos. Entonces tengo hidróxidos que puedo obtener desde los metales, hidrácidos que puedo obtener desde los no metales, oxoácidos que puedo obtener de los no metales. ¿Sí? Obviamente voy a explicar cada uno de estos cómo se obtiene. ¿Sí? Cuando un hidróxido se lo combina con un hidrácido, cuando un hidróxido se lo combina con un hidrácido, me va a terminar dando lo que se conoce como una sal binaria y agua. Esto se llama reacción de neutralización, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Hidróxido más hidrácido me va a dar una sal binaria más agua. ¿Sí? Y el hidróxido más el oxoácido me va a terminar dando una oxosal más agua. ¿Sí? Lo que está acá entre paréntesis es la fórmula general de cada compuesto. A medida que vayamos explicando la formación de cada uno de ellos, se va a entender un poquito mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiero que quede claro con esto? Que a partir de elementos, ¿sí? Y diferentes combinaciones, yo voy a poder obtener diferentes tipos de compuestos. ¿Sí? Así que lo que les voy a pedir ahora es que copien este cuadrito. ¿Sí? Tranquilitos, tomen su tiempo, porque este cuadrito es muy importante, así que por favor cópienlo. Para que dos elementos se unan entre sí, necesitan formarse, dos o más elementos se unan entre sí, necesitan formarse uniones químicas. Uniones químicas es un tema aparte, que vamos a ver probablemente cuando terminemos con este, un tema muy importante, ¿sí? Que se ve mucho, se usa mucho en cualquier carrera que estén estudiando, porque explica
el comportamiento de las sustancias. No solo la unión que se tiene con el elemento que está al lado, sino que aparte las uniones que pueden llegar a tener dos moléculas entre sí o dos iones entre sí. Las uniones químicas es un tema que explica muchísimas cosas de la materia. Es un tema muy importante. Para poder entender uniones químicas y ver uniones químicas hay que dar los temas que hemos dado, por eso no se da al principio, si no, no se entiende nada. No voy a ponerme a explicar a uniones químicas ahora, lo que sí les voy a decir es que para que los elementos se mantengan unidos entre sí, es necesario que existan interacciones entre sus electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que los elementos, los que tienen el Z, ¿sí? Con su Z, con su número de protones determinado, aparte tenían neutrones y aparte tenían electrones? Bueno, los elementos se van a mantener unidos entre sí para formar compuestos por interacciones entre los electrones. ¿Sí? ¿A qué me refiero con interacciones entre los electrones? Bueno, por ejemplo, pueden compartir electrones, ¿sí? En caso de que se forme una molécula, o en caso de que se formen compuestos iónicos, un elemento le puede sacar al otro los electrones. Cuestión es que los electrones de los elementos son los que les terminan dando su reactividad, o sea, los que hacen que los elementos se unan a otros elementos. ¿Sí? O sea, para que el metal se una al hidrógeno, tiene que haber una interacción entre los electrones. ¿Se entiende? Ya sea porque están compartidos o porque uno le roba al otro, pero hay interacciones entre los electrones. Para que el metal se una al oxígeno, lo mismo. Para que el hidrógeno se una al no metal, lo mismo. ¿Sí? Los electrones tienen que interaccionar entre ellos. ¿Eh? Muy bien. ¿Cómo se interaccionan? Compartiendo electrones, ¿sí? Entre los dos. O sea, la compartición de un electrón, compartición de dos electrones, de tres electrones, lo que sea, o uno le roba electrones a otro. Son las formas de compartir electrones. De esa manera los elementos se van a mantener unidos. Y al mantener unidos a los elementos yo formo nuevos compuestos. ¿Sí? Cuando trabajamos con compuestos no pensamos tanto en cuántos electrones van y vienen. ¿Sí? Utilizamos algo que se llama capacidad de combinación de los elementos. Son dos formas diferentes de utilizar. Yo les voy a explicar las dos. ¿Sí? Para formular van a usar una, ¿sí? Y después para comprender otras cosas otra. Eso es un poco, yo sé que es medio difícil, les voy a enseñar las dos maneras, ¿sí? Algo que es más difícil todavía. En general, los profes tienen tendencia a enseñar una sola. Yo les voy a enseñar las dos formas de obtener compuestos. Y que tienen sus pros y sus contras. Una de las contras es que a veces se confunden, no saben cuál usar. Y los pros es que van a entender mejor. Si lo terminan de entender, entienden todo. Se acabó el problema. ¿Sí? Hay conceptos de química muy importantes, como la electronegatividad, que con esto se entiende perfecto. ¿Sí? Muy bien. Espérenme que pongo acá pausa. Un segundito. ¿Cómo formamos los compuestos? ¿Sí? ¿Cómo formamos los compuestos? Para poder formar los compuestos, ¿sí? Es lo que les decía hoy, hay que entender algo que se llama valencia del compuesto. El concepto de valencia es un concepto muy antiguo, ¿sí? Que en las carreras científicas ya casi no se usa, ¿sí? Lo que sí se usa más es el concepto de número de oxidación, pero igual muchas veces lo siguen utilizando. Por ejemplo, en kinesiología se usa el concepto de valencia. Les voy a pedir disculpas, ¿sí? Les voy a pedir que me esperen un segundito. ¿Cómo se van a unir los elementos entre sí? Bueno, o sea, sí, los elementos se van a unir mediante los electrones, la compartición de electrones, o porque un elemento pierde electrones, se van electrones, ¿sí? Pero aparte, se van a mantener unidos, o nosotros vamos a poder formar los compuestos utilizando el concepto de valencia, ¿sí? La valencia es la capacidad de combinación que tiene un elemento, tal cual dice acá, ¿sí? Si un elemento tiene valencia 3, quiere decir que se puede unir a tres cosas, ¿sí? 3 se puede unir a tres cosas. Un elemento tiene valencia 5, quiere decir que se puede unir a 5 cosas. ¿Sí? En realidad, no es que se pueda unir a 5 cosas, sino que lo que puede hacer es compartir 5 electrones, por ejemplo. ¿Sí? O ceder 5 electrones. Ven que acá dice que la valencia es el número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Este concepto es un concepto agarrado de los pelos, ¿sí? Pero se utiliza. ¿Sí? A mí cuando me enseñaron, imagínense si es viejo el concepto de valencia, cuando me enseñaron a mí, hace mucho tiempo, ya se usaba el concepto de número de oxidación. Pero en algunos casos donde no son tan exigentes con
cómo unir a los compuestos, se sigue enseñando la valencia. ¿Sí? Algo muy importante es que para hablar de valencia se utilizan números romanos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y más. Les voy a mostrar algo. Y cerramos. Supónganse que yo quiero armar un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero hacer que el hierro, vamos a buscar la letra un poco más grande. Listo. Vamos a poner la letra. Agarro el hierro, ¿sí? Y lo quiero hacer reaccionar con oxígeno. ¿Sí? Agarro el hierro y lo quiero hacer reaccionar con oxígeno. Directamente. Entonces esto me va a terminar dando una sustancia determinada. ¿Sí? Les cuento qué sustancia me va a terminar dando. El hierro, cuando reacciona con el oxígeno, me va a dar una sustancia que se llama óxido férrico u óxido ferroso. ¿Sí? Miren. El hierro, ¿sí? El hierro tiene dos valencias. Tiene dos valencias. Tengo un problema con el tamaño de las letras. Tiene dos valencias. O sea, tiene dos formas de combinarse con los elementos. Valencia 2 y valencia 3. ¿Sí? Tiene dos formas distintas. O sea, los elementos no se combinan siempre igual, no tienen siempre la misma valencia. Depende contra quién están reaccionando y en las condiciones que están reaccionando, pueden utilizar una valencia u otra valencia. ¿Sí? El hierro tiene dos valencias, valencia 2 y valencia 3. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, voy a hacer que el hierro reaccione con valencia 3. Voy a elegir, yo lo voy a elegir, después van a ver que ustedes no lo van a elegir, sino que dependiendo del nombre del compuesto se van a dar cuenta si actuó con la valencia 2 o si actuó con la valencia 3. ¿Sí? Hago que el hierro reaccione con la valencia 3. ¿Sí? Entonces, cuando hago que el hierro reaccione con la valencia 3, digo, bueno, si reacciona con la valencia 3, voy a tener que armar acá el siguiente compuesto. Cuando yo tengo dos elementos diferentes, ¿sí? Que reaccionan entre sí, lo que tengo que tener en cuenta es que los tengo que poner uno al lado del otro. ¿Sí? ¿Ven que acá hay un más? Bueno, el más lo tengo que sacar. Escúchenme, el más no va más. ¿Sí? Pero en este caso estoy haciendo reaccionar el hierro con el oxígeno. O sea que le saco el más. ¿Sí? No está. Me queda hierro, oxígeno, uno al lado del otro. La capacidad de combinación del hierro va a ser 3, es lo que dije recién. ¿Sí? O sea, voy a escribir acá más o menos lo que quiero. 3. ¿Qué quiere decir que sea 3? Es que se va a poder unir a tres cosas. 1, 2, 3 cosas. Esa es la capacidad de combinación del hierro. ¿Sí? La capacidad de combinación del oxígeno es 2. O sea, el oxígeno, perdón, tiene valencia 2. ¿Sí? El oxígeno tiene valencia 2. Ven acá. Tiene valencia 2. 2. O sea, la valencia del oxígeno es 2. ¿Sí? O sea que la capacidad de combinación del oxígeno va a ser 2. Vamos a escribir acá. Oxígeno tiene valencia 2. Capacidad de combinación del oxígeno es 2. O sea que va a tener una patita, dos patitas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo combino los elementos, tengo que conseguir que todas las patitas queden anuladas. ¿Se entiende? O sea, no me puede quedar un brazo libre. ¿Sí? No me puede quedar un brazo libre. Todos los bracitos se tienen que juntar con todos los bracitos. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero hacer combinar al hierro con el oxígeno, para que se combinen, tienen que agarrarse de las manos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Tienen que agarrarse de las manos. Entonces yo vengo acá y digo, bueno,
este se agarra con este se agarra con este. Pero ¿qué pasó acá? Me quedó una mano libre. Entonces, como me quedó una mano libre, le voy a poner otro oxígeno. ¿Sí? Vengo y le pongo otro oxígeno. A ver, acá. Le pongo otro oxígeno. ¿Sí? ¿Cuántos bracitos tenía el oxígeno? Dos. Voy a ponerle un bracito al oxígeno acá. Y otro bracito al oxígeno acá. Pero el hierro, ¿cuántos bracitos tiene? Tres. ¿Sí? Entonces, este oxígeno que está acá se agarra por este bracito. ¿Sí? Se agarró por este bracito. Ahora, ¿qué pasó? Me quedó este que le falta un bracito. Entonces agarro y me busco otro hierro. ¿Sí? Y el hierro tiene tres bracitos. ¿Sí? Porque la capacidad de combinación era tres. Entonces, vengo acá y le hago los tres bracitos. Un bracito, dos bracitos, tres bracitos. ¿Sí? Entonces ahora agarro y hago que este se junte con este. ¿Se dan cuenta? Lo junté. ¿Y ahora qué problema tengo? Que me quedaron estos dos bracitos libres. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Otro oxígeno. Otro oxígeno acá. ¿Sí? Y le busco sus dos bracitos del oxígeno. Un bracito. Dos. Entonces, me queda este acá y me queda este acá. ¿Qué pasó? Todos los bracitos del hierro se juntaron con todos los bracitos del hidrógeno. ¿Cuántos hierros tengo acá? Dos. ¿Y cuántos oxígenos tengo acá? Tres. ¿Sí? O sea, para que el hierro se combine con el oxígeno necesito que dos hierros se combinen con tres oxígenos. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Fíjense esto. Esto que acabo de hacer, ¿alguna vez, si alguno tuvo química, esto que acabo de hacer, ¿alguna vez tuvieron que hacer esto? Y en realidad no. ¿Sí? La verdad que si por cada compuesto que tengo que armar tengo que hacer este chiste, estoy 2 horas haciéndolo y no termino nunca. ¿Cómo se obtienen los compuestos? ¿Sí? En este caso, ¿cómo hago para darme cuenta cuál es la capacidad de combinación o cómo se combinan cada uno de los elementos para darme el compuesto? Bueno, básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Le voy a escribir acá chiquito, vamos a poner acá en otro color, lo voy a poner en verde. Vamos a escribir acá chiquito, ¿sí? Chiquito, está grande. La valencia del metal. En este caso, la valencia del metal, ¿cuál es? La del hierro vale 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y vamos a escribir acá chiquito la valencia del oxígeno, que es 2. ¿Sí? La valencia del oxígeno es 2. Entonces vamos a poner la valencia del oxígeno, que es 2. Tengo la valencia del hierro acá y la valencia del oxígeno acá. ¿Sí? Valencia del hierro, valencia del oxígeno. ¿Sí? Y una vez que yo haga esto, tengo acá la valencia del hierro y tengo acá la valencia del oxígeno, lo que voy a hacer es lo que se dice cruzar las valencias. ¿Sí? O sea, voy a agarrar la valencia del oxígeno, la voy a poner acá abajo. ¿Sí? La valencia del oxígeno es 2. Vamos a poner el número más grande, lo puse muy chiquito. La valencia del oxígeno es 2. ¿Sí? Y después voy a poner acá abajo, cruzo la valencia, o sea, la valencia del hierro lo voy a poner acá, que sería 3. ¿Sí? La valencia del hierro es 3. Así que la pongo acá. Crucé las valencias. ¿Sí? Tenemos una flechita verde.
me queda acá. O sea, yo quise obtener el compuesto donde el hierro reacciona con el oxígeno, ¿sí? Me di cuenta que como la capacidad de combinación del hierro es 3 y la capacidad de combinación del oxígeno es 2, voy a tener que hacer que todos los hierros se unan a todos los oxígenos, ¿sí? Me da esto que está acá. Como esto que está acá, ¿sí? No lo voy a hacer todas las veces, lo que voy a hacer es esto que acabo de hacer, ¿sí? Si yo quiero armar un compuesto determinado que está formado por dos elementos, ¿sí? Voy a aprovecharme de las valencias, de la capacidad de combinación que tiene el elemento. Entonces voy a poner el elemento y chiquitito le voy a escribir la valencia arriba y chiquitito le voy a escribir la valencia abajo, arriba, ¿sí? Y voy a cruzar las valencias. El número que está acá abajo, ¿sí? Este 2 y este 3 que están acá, se llaman atomicidad, ¿sí? Se llaman atomicidad. Vamos a ponerle nombre a eso. Copien esto, ahora le pongo el nombre de atomicidad. Copien esto. Esto que está acá arriba. Esto. ¿Es una ecuación química? Pregunto. ¿Sí o no? Sí. Es una ecuación química. Otra pregunta. ¿Esta ecuación química que está acá arriba, está balanceada? No. 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 No está balanceada. Muy bien. ¿Por qué no está balanceada? Ahí me fijo. Acá de este lado tengo un solo hierro, de este lado tengo 2 oxígenos, y acá tengo 2 hierros, y acá tengo 3 oxígenos. ¿Cómo hago para balancear esta ecuación? ¿Alguien se da cuenta? Esto va más allá. A ver, escúcheme una cosa. Balancear la ecuación va más allá de armar el compuesto. No, el compuesto ya está armado. Este compuesto ya está listo, ¿sí? Ya lo armé. Ya está listo. Ahora, que el compuesto esté armado no quiere decir que la ecuación esté balanceada. Son dos cosas distintas, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para balancear esta ecuación? Poner el coeficiente al hierro, ¿Al hierro le querés poner primero? 4. Ajá. Sí, es lo mismo. 4, después al oxígeno 2. A este un 2. Acá un 4, a este un 2. Y te va a 2 moléculas. No me gusta, ¿sabes por qué? Porque si vos le pones un 4 acá y un 2 acá, te quedan todos 3, números impares. perdón. Y acá tenés un número impar. Acá un 3. Sí. Bien. O sea que vos decís que acá pones un 2, acá pones un 3. No me dijiste eso, pero ya entiendo lo que querés poner. Y acá pones un 4. Y ahora sí está balanceada la ecuación. 2 por 2 es 4. Acá tengo un 4. 3 por 2 es 6. 2 por 3 es 6. Así que acá tengo 3 por 2, 6. ¿Estamos? Muy bien, Elías. Muy bien. ¿Ahora sí puedo borrar a Yelén? Sí. Bueno. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo formamos compuestos? Y ahora sí pongan abajo las definiciones de valencia, ¿sí? No pongan todavía la de número de oxidación. O sea, solamente escríbanse estos 4 puntitos para la definición de valencia, ¿sí? Valencia es la capacidad de combinación del elemento, número de electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que ponen en juego durante una reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento. Se utilizan números romanos 1, 2, 3, 4. Cópiense eso. Lo que quiero que hagan justamente es que, igual que les mostré en el pizarrón, escriban la fórmula, que pongan cobre más azufre, flecha, y que me obtengan el compuesto y que balanceen el compuesto, las dos cosas, ¿sí? Que hagan equilibren la reacción. A ver si lo pueden hacer. Yo igual en 3 minutos o 4 lo hago yo, pero intenten hacerlo, por favor. Entonces tengo cloro 2, oxígeno 7, los numeritos de acá arriba son para guiarnos. ¿Sí? ¿Esta ecuación está balanceada? No, profe. Ponga un 7 delante del oxígeno. Un 7 delante del oxígeno. Para que voy a usar el marcador. No voy a Un usar 5 puede ser, ¿no? Creo. un 5. A ver, miren, vamos a hacer una cosa. Por ahí ya las balancearon, pero les digo lo que yo haría, ¿les parece? Porque por ahí les sirve para algo más adelante.
Cuando ustedes tienen un solo compuesto de uno de los lados, uno solo de uno de los lados, acá en este caso tienen solamente este óxido de cloro, ¿sí? Que tiene cloro 2, oxígeno 7, ¿sí? Y de este lado tienen oxígeno 2, cloro 2, ¿sí? Cuando tienen algo así, lo que yo haría es poner del lado que hay uno solo algo para que se formen los números pares, ¿sí? Después, del otro lado, hago 2 por 7, es 14, necesito un número que multiplicado por 2 me dé 14. Y después 2 por 2 es 4, necesito un número que multiplicado por 2 me dé 4. ¿Sí? Y ahí ya quedaría balanceada. Bueno, arregle. Que lo tiene mal, arregle esto. ¿Sí? ¿Terminaron de copiar todo esto? ¿O tienen todo esto completo? Para explicar, ¿sí?, lo que es el número de oxidación. ¿Sí? Nosotros vimos que la valencia es la capacidad de combinación que tienen los elementos. O sea, yo digo valencia y digo, bueno, el hierro se puede unir básicamente a 3 cosas. Por eso la valencia puede ser 3, o se puede unir a 2 cosas y uso valencia 2. El número de oxidación, lo que dice, tal cual está la definición, es la carga que tendría el átomo, ¿sí?, si los electrones se fueran, porque vieron que yo dije que se comparten electrones en las uniones químicas, en los compuestos covalentes se comparten electrones, en los compuestos iónicos no, pero el número de oxidación lo que hace es decir, bueno, si la unión química se formó, supónganse que yo tengo 3 del hierro y 2 del oxígeno, como les había mostrado, bueno, el número de oxidación es lo que le pasaría al elemento si se llevara los electrones uno y el otro se quedara sin electrones, ¿entiendes? Por ejemplo, cuando yo formo la unión entre el hierro y el oxígeno, ¿sí?, que es la que les mostré hoy al principio, la voy a escribir acá abajo, voy a poner la letra un poquito más grande, un poquito chiquita. Cuando yo hago la combinación entre el hierro y el oxígeno, ¿sí?, ¿se acuerdan que hoy lo habíamos visto? El hierro es el que cede los electrones y el oxígeno los agarra con más fuerza. ¿Se entiende? Hay un concepto en química que es muy importante, se llama electronegatividad, ¿sí? Los elementos más electronegativos atraen los electrones hacia él, ¿sí? Entonces el oxígeno tiene tendencia a atraer los electrones. ¿Cuántos electrones? Los que dice la valencia. O sea, la valencia dice 2. O sea que va a tener tendencia a atraer hacia él 2 electrones. ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? 2 electrones es lo que tiene tendencia a atraer hacia él. Les pregunto algo. ¿Los electrones tienen carga positiva o tienen carga negativa? Negativa. Negativa. O sea que si tiene tendencia a atraer 2 electrones, ¿sí?, ¿qué carga va a tener el oxígeno? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativo. Negativa. Y si atrae 2 electrones, que es lo que le decía la valencia, ¿cuántas cargas negativas va a tener? 2. ¿Sí? El hierro tiene valencia 3, o sea que tenía tendencia a compartir 3 electrones. Bueno, pero el número de oxidación dice que esos 3 electrones que tenía tendencia a compartir, si está enfrente del oxígeno, los va a perder. ¿Se entiende? O sea que ¿cuántos va a perder? 3. 3. Y si pierde 3 electrones, ¿qué carga tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Muy bien. O sea que en realidad el número de oxidación del hierro en el compuesto que nosotros habíamos visto es más 3. ¿Sí? El número de oxidación va a ser más 3. Vamos, ¿para qué lo voy a poner acá? El número de oxidación en el compuesto que nosotros habíamos visto va a ser más 3. ¿Sí? ¿Qué compuesto habíamos visto? ¿Me lo recuerdan? ¿Cómo era? No, yo no les dije el nombre, pero ¿cómo estaba formado? Por 2 átomos de hierro y 1 de oxígeno. Y 3 de oxígeno. Perfecto. Estaba formado por, era hierro, oxígeno, ¿sí?, igual que lo puse de arriba, pero acá tenía 2, 2 muy grande, claramente, más chiquito. Acá tenía un 2, ¿sí?, demasiado chiquito, pero bueno. Y acá tenía un 3. O sea, en el compuesto que nosotros habíamos visto, pasaba esto, ¿sí?
2 acá. Un 2 acá. Y un 3 acá. Este era el compuesto que habíamos visto. ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, la valencia del hierro es 2, del oxígeno es 2 y la del hierro es 3. Cruzo las valencias. ¿Se acuerdan que habíamos hecho así? Bueno, ¿qué dice el número de oxidación? El número de oxidación es la carga que tendría el elemento si los electrones que tiene la capacidad de compartir los gana o los pierde. El oxígeno tiene la capacidad de ganar los electrones, porque es muy electronegativo, y el hierro tiene la capacidad de perderlos. Entonces, ¿qué va a pasar? El hierro va a tener número de oxidación más 3, y el oxígeno va a tener número de oxidación menos 2. ¿Sí? Si yo tengo que armar un compuesto con los números de oxidación, hago lo mismo que hago con las valencias. Los cruzo y listo. ¿Qué quiere decir esto? Pongo acá más 3 y acá pongo menos 2, no. Acá pongo un 2 y acá pongo un 3. ¿Se entiende? Y puedo formar el compuesto. ¿Sí? O sea que los números de oxidación en este compuesto van a ser el hierro más 3 y el oxígeno menos 2. ¿Sí? Pongan número de oxidación, esto ya lo copiaron. ¿Sí? Entonces ponen ejemplo y cópiense este ejemplito que está acá abajo, que es para lo que habíamos visto recién. ¿Sí? De cosas. Los números de oxidación de los metales siempre van a ser positivos. Siempre. Los números de oxidación de los metales siempre van a ser positivos. El número de oxidación del oxígeno siempre, en los compuestos que nosotros vamos a usar, va a ser menos 2. ¿Sí? El del hidrógeno más 1, y después ya vamos a ir viendo. Yo les mandé ahí unas reglas, ir intentando entender. Les voy a mostrar algo, insisto, yo sé que algunos se pueden llegar a confundir, o algunas. Les pido por favor tranquilidad, hay tiempo para aprender. La suma de los números, escuchen lo que les voy a decir, la sumatoria de los números de oxidación de una sustancia neutra, como este que está acá, la sumatoria de todos los números de oxidación de los elementos de una sustancia neutra, escuchen lo que acabo de decir, la sumatoria de todos los números de oxidación de una sustancia neutra me tiene que dar 0. Si no, algo hice mal. ¿Se entiende lo que dije? Escuchen, la sumatoria de todos los números de oxidación de un elemento neutro me tiene que dar 0. Si no, algo hice mal. ¿Sí? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro acá? ¿Quién me contesta? Paola, ¿estás ahí? Contéstame, Paola. Sí, acá estoy. Ahora, ¿cómo estás? ¿Cuál es el número de oxidación del hierro acá? 3 o ahí es 2. Más 3. Ojo. Más 3. ¿Cómo? Más 3. Más 3. ¿Sí? Más 3. Y acá el número de oxidación, este está rojo, ¿no? Sí. El número de oxidación va a ser, lo voy a escribir, lo voy a dibujar con el mouse, es 3 más o más 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cuál es el número de oxidación del oxígeno acá, en este compuesto? 3. No. Menos 2. Menos 2. Muy bien. Menos 2. Más 3 es el del oxígeno y el del hierro, y menos 2, o 2 menos, ¿sí? Es el del oxígeno. ¿Está? Lo que yo les dije es que esto se los estoy contando ahora, lo vamos a entender más adelante, pero escúchenme. La sumatoria de todos los números de oxidación de los elementos de un compuesto me tiene que dar 0. ¿Se entiende? ¿Esto que está acá me da 0? No. ¿Segura? Y da, ¿Por qué da, Elías? porque al tener 3 átomos de oxígeno, el número de oxidación del oxígeno por sí solo sería menos 6. Claro. Y los 2 de hierro te dan más 6. Entonces se Perfecto. anula ahí. Vos tenés, dice de todos los elementos, o sea, no solo del hierro. Vos tenés acá hay un solo hierro, sí, es cierto, un solo hierro tiene más 3, un solo oxígeno tiene menos 2, pero vos no tenés un solo oxígeno, tenés 3 oxígenos. Entonces, 3 por menos 2 es menos 6, ¿sí? Y 2 por menos 3 es más 6, menos 6 más 6
0. ¿Sí? Ahí es donde se acaba el problema. ¿Tá? O sea, este compuesto está bien hecho. La diferencia entre las valencias y los números de oxidación es que yo con la valencia no me doy cuenta si hice mal el compuesto. ¿Entiendes? En cambio, con el número de oxidación me di cuenta si metí la pata o no. Porque si yo a esto le pongo un 3 y acá pongo un 4 y hago la cuenta, nunca me va a dar 0. ¿Se entiende? 3 por 3 es 9, 4 por 2 es 8, nunca me da 0. Entonces no me doy cuenta si está bien o está mal. ¿Es más difícil usar los números de oxidación? Sí, es más difícil usar los números de oxidación. Pero a la larga es mejor. ¿Sí? A la larga es mejor. Insisto que les voy a enseñar a usar los dos. Si quieren, agreguen estos numeritos que están acá. ¿Sí? Y les voy a dar otro ejemplo con los números de oxidación como recién me pidió Lara. A ver, el cobre es un metal. Matías ya les dijo. Todos los metales tienen número de oxidación positivo. ¿Sí? Todos los metales tienen número de oxidación positivo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Sí? Los metales tienen número de oxidación positivo. A menos que haya algo demasiado raro que ustedes no van a ver. O sea que para nosotros los metales tienen número de oxidación positivo. ¿Sí? Si la valencia valía 1, quería decir que compartía un solo electrón. ¿Se entiende? Tenía la capacidad de compartir un electrón. O sea que, ¿cuál va a ser el número de oxidación del cobre? Acá. En este. Si la 1, valencia era profe. 1. ¿Cómo? Más 1. Más 1, perfecto. Más 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el número de oxidación del azufre? Acuérdense que la valencia era 2. La valencia del azufre. ¿Cuál va a ser? Menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Sí? Tienen más 1 del cobre, menos 2 del azufre. ¿Sí? Fíjense. Más 1. Vamos a ponerlo más acá. ¿Sí? Y acá vamos a ponerle menos 2. O 2 menos. Si ustedes lo van a ver como 2 menos o menos 2, es medio indistinto eso. Depende del profe que les toque. Pueden usar cualquiera de las dos nomenclaturas. ¿Sí? Perfecto. Fíjense, 2 por más 1, ¿cuánto es? 2 por más 1, ¿cuánto es? Más 2. Menos 2, ¿cuánto da? 0. La sumatoria de los números de oxidación, ¿cuánto me dio? 0. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lara, que me pediste que te haga otro ejemplo. Genial. ¿Estamos con esto? O sea, los números de oxidación, ¿cómo los vamos a usar? Es prácticamente el mismo número que la valencia. ¿La diferencia cuál es? Que su sumatoria da 0. Que tiene signo. Es el mismo número que tiene signo. ¿De qué va a depender? De si los electrones se fueron para un elemento o se fueron para el otro. Lo que yo ya sé es que los no metales, ¿sí?, van a tener tendencia a traer los electrones hacia él. ¿Sí? Y que los metales lo van a tener la tendencia a soltar. O sea que los números de oxidación de los metales siempre van a ser positivos. Ojo, porque si yo tengo al oxígeno en un compuesto, el oxígeno siempre va a ser el único negativo. ¿Escucharon lo que dije o no? Si el oxígeno está en un compuesto, va a ser el único negativo. ¿Sí? Por las dudas. ¿Estamos? Muy bien. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Borramos entonces. Tac. Y esta filmina pasamos. Muy bien. Acá les puse la tabla periódica. ¿Sí? Les puse la tabla periódica. Y con la tabla periódica que les puse acá, que es la misma que está en el apunte que les mandé, vieron que yo les mandé un apuntecito a ustedes para que tengan las reglas de los números de oxidación. Ese no lo vamos a usar por ahora, pero ténganlo, es importante que lo tengan. Y en esta tabla periódica lo que tiene son todos los números de oxidación posibles de los elementos. Todos los números de oxidación posibles de los elementos. Que no quiere decir que siempre se usen todos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el oxígeno tienen más 2, menos 1 medio, menos 1, menos 2. Pero ¿qué dice? En rojo, fíjense que tienen los números en rojo y tienen los números en negro, ¿sí? Los que están en rojo son los que se usan más o los más comunes. ¿Estamos? Que no quiere decir que sean los únicos, ¿sí? Son los que se usan más o los más comunes. Yo después de algún elemento que otro les voy a dar algunos tips
de cuáles son los que vamos a usar siempre, ¿sí? Pero estos son los números de oxidación más comunes, ¿sí? Son los números de oxidación, mejor dicho, estos son todos los números de oxidación de los elementos, dije mal. En rojo están los más comunes, o sea, los que más se usan, ¿sí? Se los tienen que aprender de memoria, y la verdad no todos, pero algunos sí. Por ejemplo, el oxígeno -2 lo tienen que saber, el hidrógeno +1 lo tienen que saber, ¿sí? Son algunas cosas que tienen que manejar porque los ayudan a conocer los números de oxidación de todos los demás. O sea, una vez que yo me sé 3 o 4, o algunas reglas, ¿sí? Como las que yo les mandé, es fácil calcular el que no sé. O sea, es relativamente fácil calcular el que no sé, que es algo que vamos a ir viendo. No se los voy a mostrar hoy, pero es fácil calcular el que no sé porque hago la cuenta. Si no me da 0, entonces ese número no me sirve, ¿sí? La idea un poquito es que tengan en la cabeza los diferentes números de oxidación. Fíjense que son negativos y positivos. Los no metales pueden ser negativos o positivos, pero los metales son todos positivos, ¿sí? No tienen números de oxidación negativos los metales, ¿sí? Los no metales pueden ser, depende de si tienen el oxígeno o no enfrente, podrán ser negativos. O al flúor, el flúor siempre es negativo. Muy bien. Acá les puse 3 tips que son muy importantes, que estos anótenselos, por favor, ¿sí? Los elementos metálicos solo tienen número de oxidación positivo, en tanto que los elementos no metálicos pueden tener números de oxidación positivos o negativos. El máximo número de oxidación que puede tener un elemento del grupo 1A al 7A es el número del grupo de la tabla periódica, o sea, el 7A, el 7, ¿sí? Es el número más alto, o sea, no puede haber un número de oxidación más alto que 7. Que hoy les di, por ejemplo, el caso del cloro, les dije cloro 7 para hacer un compuesto, ¿se acuerdan? Era cloro 7. Los metales de transición, ¿sí? Por lo general tienen varios números de oxidación. Ven que acá tienen un montón. Son aclaraciones para tener en cuenta que les van a servir, ¿sí? Sobre todo para aprender a formular lo más posible. Les mandé ayer el PDF, ¿sí? Obviamente que no quiero que lo copien, lo puse solamente para que sepan que existe, ¿sí? Lo puse solamente para que sepan que existe y que nosotros lo tenemos que saber. Me dicen, ¿me tengo que saber todo eso? Y sí, esto sí te lo vas a tener que saber, ¿sí? Porque es muy común que les tomen ejercicios donde deban decir cuál es el número de oxidación de un compuesto, de un elemento, ¿sí? Solamente viendo la fórmula molecular. O sea, se les da la fórmula molecular y ustedes tienen que decir cuáles son los números de oxidación de tal elemento o de cuál elemento, ¿sí? Esto, insisto, no necesitan copiarlo, ya lo tienen. Lara, no lo tenés, yo ahora te lo voy a pasar, ¿sí? No te preocupes, ya te veo tu pregunta, Mati, ya no lo tengo, o que me lo escribas en el chat, ya lo sé. Te lo voy a pasar en un ratito. ¿Cómo se hace esto? Esto ya lo vimos, vamos a borrar todo. Supónganse que yo tengo un elemento, un compuesto cualquiera, ¿sí? Vamos a usar color negro, pero lo vamos a hacer más grande, ¿sí? Tengo un compuesto cualquiera. Supónganse que mi compuesto es el... ácido perclórico. Ustedes todavía no saben que se llama ácido perclórico, que los estoy diciendo yo, no se preocupen por eso, ¿sí? El ácido perclórico es este que está acá, ¿sí? No tienen por qué saber qué es el ácido perclórico. Entonces, una pregunta muy común puede ser determinar el número de oxidación de todos los elementos del compuesto. Vamos a escribir ese título acá arriba, para que ya les quede guardado acá. Determinar los números de oxidación de todos los elementos del compuesto. Ese va a ser el ejercicio que me van a pedir, ¿sí? Que yo les voy a pedir y es algo que tienen que saber. Entonces me dan este compuesto que está acá. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. ¿No? Entonces yo digo, ¡buah! ¿Cómo hago? Bueno, primero tengo la tabla periódica, lo cual es muy bueno, ¿sí? Segundo, no hay números de oxidación infinitos para cada compuesto. No hay números de oxidación infinitos para cada compuesto. Esto es algo muy bueno, ¿sí? Pero aparte tengo las reglas, esas que están ahí, que son divinas, ¿sí?
con esas reglas, yo ya sé que, a menos que sea un peróxido o un superóxido, cosa que esto no es, ¿sí? Y es muy difícil que le den, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. ¿Sí? O sea, el oxígeno siempre va a tener número de oxidación -2. Eso yo ya me lo sé por las reglas. ¿Tá? No tuve que hacer nada raro. Por las reglas, yo ya sé que el oxígeno tiene número de oxidación -2. Entonces, acá agarro, vengo y le pongo directamente, el oxígeno siempre tiene número de oxidación -2. O sea que acá ya tengo un problema menos, ya resolví uno de los temas. ¿Por qué lo resolví? Porque me sé las reglas, esas reglas que me dio Matías, esas 7 reglas que están ahí, yo ya me las aprendí. Entonces, no importa cuáles son los demás, lo que seguro va a pasar es que acá el número de oxidación es -2. ¿De quién? Del oxígeno. Otra cosa que me sé por las reglas, estas divinas reglas, es que el número de oxidación del hidrógeno, a menos que sea un hidruro metálico, siempre va a ser +1. Esto que está acá no es un hidruro metálico. De ninguna manera es un hidruro metálico. ¿Sí? Para que sea un hidruro metálico tiene que tener hidrógeno y un metal. Y acá no hay metales. O sea que esto no es un hidruro metálico. Como no es un hidruro metálico, yo puedo asegurar que el número de oxidación del hidrógeno acá va a ser +1. Fíjense, sin nada raro, solamente aprendiéndome las reglas divinas estas que me dio Matías, son 7 nomás, el número 7 es un número muy chiquito, ¿sí? Comparado con otros números, 3 millones, por ejemplo. Es muy fácil aprenderme esas reglas, son 7 nada. Entonces me van a decir, ¿y cómo hago para saberme el número de oxidación del cloro? Bueno, el tema es así. El cloro tiene 4 posibles números de oxidación. 5 en realidad. Tiene 5 posibles números de oxidación. Los 5 posibles números de oxidación del cloro son -1, esto me lo sé yo de memoria porque yo soy profesor de química, ustedes no se los tienen que saber de memoria porque siempre van a tener la tabla periódica. Está en la tabla periódica. ¿Sí? Está en la tabla periódica. Los números de oxidación del cloro son -1, +1, +3, +5 y +7. Esos son los números de oxidación del cloro. ¿Sí? Hay uno de esos que no voy a usar, que es el -1. Porque al estar el oxígeno, el que va a ser negativo es el oxígeno. Siempre que esté el oxígeno va a ser negativo. Los demás van a ser todos positivos. ¿Sí? O sea que ese no lo uso. Ahora les pregunto algo. ¿Cuál de los 4 va acá? ¿Hago un sorteo? ¿O tengo alguna forma de saber cuál va acá de los 4? ¿A alguien se le ocurre? 3. O tiro cualquier banana. Buena esa, ¿eh? Escuchen, no, pará. No les pregunto el número. Me 7 gusta el puede valor. ser. Pará. Bien, es 7. Es 7. Pero la pregunta es, ¿por qué es 7? Porque tiene que ser neutro. Exactamente. Les completo lo que dijo Lisandro. El compuesto ácido perclórico es un compuesto neutro. Como es un compuesto neutro, la suma de todos los números de oxidación tiene que dar 0. ¿Sí? La suma de todos los números de oxidación tiene que dar 0. Si yo me sé de los 3 números de oxidación, me sé 2, me sé el +1 y me sé el -2, acá lo único que tengo que hacer es despejar una ecuación. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Y hago lo siguiente, miren. Yo tengo 4. El que no me sé, digamos, este es el que no me sé. Este no lo sé. Qué horrible. ¡Ay, no! Ese es el que no me sé. ¿Sí? Ese no me lo sé, entonces acá le voy a poner un signo de pregunta. ¿Este cuánto vale? Y la verdad no me lo sé. La verdad no me lo sé. ¿Sí? Hay que calcularlo. Me dijo muy bien. Dijo muy bien. La de todos me tiene que dar neutro. ¿Sí? Entonces, como yo sé que, hoy me había dado días, si no me equivoco. 4 por -2. 4 por -2 es -8. Entonces, ¿qué? 4 por, ¿dónde está el por -2 es igual a -8. 4 por -2 es -8.
¿Sí? ¿Me siguen lo que hice recién? 4 por menos 2 es menos 8. ¿Y acá cuántos tengo? Acá tengo más 1. ¿Sí? Yo sé que 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 7, profe. ¿O no? Menos 7. ¿Sí? Menos 7. Menos. ¿Qué número le sumo al menos 7 para que me dé 0? De positivo. El 7 más 7 positivo. del cloro. Exacto. Entonces, el número de oxidación del cloro es más 7. ¿Sí? Porque es el número que necesito para que llegue a 0. Es el número que necesito para llegar a 0. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los números de oxidación de todos los elementos del compuesto? Bueno, los números de oxidación del compuesto son más 1 para el hidrógeno, menos 2 para el oxígeno y más 7 para el cloro. ¿Sí? Más 7 para el cloro. A medida que vayamos formulando, nos vamos a dar cuenta que hay formas más fáciles y más difíciles de darme cuenta. Hay elementos y hay compuestos más fáciles y más difíciles de darme cuenta cuál es el número de oxidación o la valencia. ¿Sí? Algunos son muy fáciles, otros son más difíciles. Pero en general, los compuestos que nosotros vamos a utilizar son relativamente simples y siempre voy a tener que buscar el de uno solo. ¿Sí? Porque siempre o tengo hidrógeno o tengo oxígeno en el compuesto. Entonces es relativamente fácil darme cuenta. Si yo sé que el hidrógeno siempre es más 1 y que el oxígeno siempre es menos 2, siempre tengo que buscar un solo número de oxidación. ¿Sí? Que es relativamente simple, se hace como les acabo de mostrar. ¿Estamos? Copien esto, por favor. A ver, entonces, tarea, determinar los números de oxidación de los elementos de los siguientes compuestos. Les puse 4 compuestos y quiero que me digan qué número de oxidación tiene cada uno. Acuérdense, recién yo les di un tip, siempre más 1 para el hidrógeno, siempre menos 2 para el oxígeno, y el resto tendrán que revisar o la tabla periódica o las reglas que les mostré hoy